Despídela o te arrepentirás. La voz resonó a través de las paredes de cristal de nuestra firma de arquitectura en Seattle como un trueno. Levanté la vista de mi mesa de dibujo para ver a Ethan Blackwood. Todos sus 19 años de furia privilegiada apuntaban directamente hacia mí a través de la ventana de mi oficina. Su rostro estaba enrojecido, la saliva volando mientras gritaba a su padre, quien estaba detrás de él con la postura derrotada de un hombre que había perdido el control de su hijo años atrás. Mi nombre es Sofía Dawson y tengo 29 años. Durante los últimos 4 años, he trabajado como diseñadora arquitectónica senior en Blackwood and Associates aquí en Seattle. Amo lo que hago. Crear espacios que importan, edificios que se mantendrán en pie por generaciones. Lo que no amo es ver a un adolescente malcriado destruir todo lo que su padre construyó simplemente porque no puede manejar que le digan que no. Este desastre comenzó la semana pasada cuando Ethan decidió anular una de mis recomendaciones estructurales en el proyecto del Hotel Morrison. Había entrado en mi oficina durante su pasantía de liderazgo de verano, un título elegante para el nepotismo, y exigió que cambiara las especificaciones de la fundación para ahorrar dinero. Cuando le expliqué que los materiales que él sugería no cumplirían con los estándares de seguridad sísmica, se rió y me llamó exagerada. Cuando me negué a aprobar sus cambios, su risa se volvió fría. Ahora trabajas para mí, había dicho, apoyándose en mi escritorio como si lo poseyera. Mi papá puede haberte contratado, pero yo soy el futuro de esta compañía. Simplemente volví a mi trabajo, ignorando su berrinche. Ese había sido mi primer error, no porque estuviera equivocada, sino porque había subestimado lo vindicativo que podía ser un adolescente de 19 años con problemas de papá. Ahora, al verlo gesticular frenéticamente hacia su padre a través de las ventanas de la sala de conferencias, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Los hombros del señor Blackwood se hundieron mientras asentía lentamente, mirando en mi dirección con lo que parecía un genuino arrepentimiento. Los otros empleados se habían quedado en silencio. Sus teclados dejaron de sonar mientras observaban el drama desarrollarse. La voz de Ethan se escuchaba incluso a través del vidrio insondable. Ella cuestionó mi autoridad frente a todo el equipo. Si no la despides hoy, me aseguraré de que te arrepientas de haberla mantenido cerca. La amenaza flotaba en el aire como el humo de un incendio que apenas comenzaba a arder. Supe entonces que esto no se trataba solo de un desacuerdo sobre materiales de construcción. Esto era sobre poder, respeto y un joven que nunca le habían dicho que no podía tener exactamente lo que quería exactamente cuando lo quería. Mientras observaba cómo el rostro del señor Blackwood se desmoronaba bajo las demandas de su hijo, me di cuenta de que mis 4 años de dedicación podrían no ser suficientes para protegerme de la tormenta que se avecinaba. Lo que ocurre al trabajar para un negocio familiar es que nunca eres realmente solo un empleado. Estás atrapado en el fuego cruzado de cada disfunción familiar, cada conflicto no resuelto, cada lucha de poder que debería haberse resuelto en la mesa del comedor años atrás. En Blackwood and Associates, esa disfunción tenía un nombre, Ethan Blackwood. Había sabido de Ethan mucho antes de que comenzara su pasantía el mes pasado. El señor Blackwood, a pesar de ser uno de los arquitectos más respetados de Seattle, siempre hablaba de su hijo con una mezcla de orgullo y agotamiento. Tiene grandes ideas, solía decir, y luego añadía en voz baja, quizás demasiado grandes para su propio bien. Lo que nunca mencionó fue que Ethan había sido expulsado de 2 universidades por conducta académica inapropiada y había pasado el último año quemando su fondo fiduciario en intentos fallidos de startups. Cuando el señor Blackwood anunció que Ethan se uniría a nosotros durante el verano para aprender el negocio desde cero, había esperado que esto humillara al joven. En cambio, parecía inflar su ego aún más. En cuestión de días, estaba pavoneándose por la oficina como si ya hubiera heredado la compañía, haciendo demandas y cuestionando decisiones que a mí me había llevado años ganar el derecho a tomar. El proyecto del Hotel Morrison era mi bebé. Había pasado meses trabajando con el cliente, una cadena de hoteles boutique, para diseñar un edificio que resistiera la actividad sísmica de Seattle mientras mantenía la belleza estética que deseaban. Cada cálculo había sido triplemente verificado.
Cada elección de material justificada tanto por los requisitos de seguridad como por las restricciones presupuestarias. Cuando Eason sugirió que usáramos materiales de fundación más baratos, no me negué solo por principio. Me negué porque las vidas de las personas estaban en juego. Está siendo dramática, había dicho cuando le expliqué los riesgos de terremoto. Los edificios se caen por mal diseño, no por materiales de fundación. Ese comentario solo me mostró todo lo que necesitaba saber sobre la comprensión de Eason sobre la arquitectura. Pero cuando intenté educarlo, me cortó con un gesto de su mano. No necesito una lección de alguien que nunca ha dirigido un negocio, había dicho bruscamente. Mi papá construyó esta compañía desde cero. Creí en cada proyecto, en cada decisión. ¿Crees que 4 años aquí te hacen una experta? La ironía era que el señor Blackwood había construido su reputación exactamente en el tipo de atención meticulosa a la seguridad que yo estaba defendiendo. Pero Eason parecía ver la precaución de su padre como una debilidad, algo que debía superarse en lugar de respetarse. Mientras lo observaba ahora a través del vidrio de la sala de conferencias, gesticulando frenéticamente mientras su padre permanecía en silencio, me pregunté si era la primera vez que el señor Blackwood veía a su hijo por quien realmente se había convertido. La llamada llegó exactamente 30 minutos después del colapso de Eason. Sofía, ¿podrías venir a mi oficina, por favor? La voz del señor Blackwood era cuidadosamente neutral, pero podía escuchar el peso de la derrota debajo de ella. Me iba a despedir después de 4 años de proyectos exitosos, de quedarme hasta tarde para cumplir con los plazos, de construir relaciones con clientes que específicamente pedían trabajar conmigo. Todo iba a terminar porque un adolescente no podía manejar que le dijeran que no. Recogí mis cosas lentamente, echando un último vistazo a la oficina que había sido mi santuario. Las paredes estaban cubiertas con planos de proyectos que había llevado desde el concepto hasta la finalización. Los condominios frente al mar que habían ganado un premio de sostenibilidad. El centro comunitario que había revitalizado un barrio en dificultades. El edificio de oficinas cuyo diseño innovador había sido destacado en Architectural Digest. Todo eso no significaba nada ahora. Cuando golpeé la puerta del señor Blackwood, él no levantó la vista de su escritorio. «Pasa, Sofía. Por favor, toma asiento». Permanecí de pie. «Me está despidiendo», dije en voz baja. Finalmente me miró a los ojos, y vi años de decepción grabados en su rostro. No decepción en mí, sino en sí mismo. «Lo siento. Realmente lo siento. Eason ha dejado claro que no trabajará contigo, y es familia». «Tiene 19 años», dije en voz baja. «Lleva aquí un mes. Yo llevo aquí 4 años». «Lo sé». Su voz era apenas un susurro. «Sé exactamente cómo se ve esto y me odio por ello. Pero es mi hijo, Sofía. Es todo lo que me queda desde que mi esposa murió. ¿Y si no lo apoyo ahora?» Se interrumpió, pero entendí. Esto no se trataba realmente de mí o de mi desempeño laboral. Se trataba de un padre que había perdido a su esposa y tenía terror de perder también a su hijo, incluso si ese hijo estaba destruyendo todo lo que había trabajado para construir. Se trataba de culpa, dolor y la desesperada esperanza de que, tal vez, de alguna manera, darle a Eason lo que quería finalmente lo convertiría en el hombre que su padre necesitaba que fuera. Pero entender las motivaciones del señor Blackwood no hacía que la traición doliera menos. Había confiado en este hombre, lo había respetado, había creído que el mérito importaba más que los lazos familiares. Mientras estaba allí, viéndolo luchar por encontrar palabras que pudieran hacer que este despido pareciera razonable, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor aún estaba allí, agudo y fresco, pero debajo de él había algo más duro. Determinación. Antes de que diga algo más, dije, manteniendo mi voz firme, debería revisar su correo electrónico, señor Blackwood. El señor Blackwood frunció el ceño, mirando la pantalla de su computadora. Sofía, no creo. Por favor, revise su correo electrónico. Hizo clic en su bandeja de entrada y observé cómo su expresión cambiaba de confusión a shock y luego a algo parecido al horror.
Su rostro se puso pálido, luego ceniciento, mientras leía la línea de asunto del mensaje que le había enviado apenas minutos antes de entrar a su oficina. Violaciones urgentes de seguridad y documentación fraudulenta. Proyecto del Hotel Morrison. El silencio se extendió entre nosotros como un cable tenso a punto de romperse. Los dedos del señor Blackwood se cernían sobre su teclado, temblando ligeramente mientras abría el correo electrónico. Observé cómo sus ojos escaneaban la pantalla, agrandándose con cada línea que leía. El archivo adjunto que había incluido era exhaustivo, 23 páginas de documentación que destruirían el futuro de su hijo y posiblemente el suyo propio. ¿De dónde obtuviste esto? Su voz era ronca, apenas reconocible. He estado documentando todo desde que Ethan llegó, dije. Al principio era solo para protegerme. Pensé que tal vez estaba cometiendo errores honestos, y quería evidencia para ayudarlo a capacitarlo adecuadamente. Pero luego me di cuenta de que los errores no eran honestos en absoluto. Lo que había descubierto comenzó de manera pequeña. Ethan se había estado quedando hasta tarde, lo cual inicialmente encontré alentador. Quizás finalmente estaba tomando el trabajo en serio. Pero cuando llegué temprano una mañana para prepararme para una reunión con un cliente, lo encontré en mi computadora tratando de acceder a los archivos del proyecto Morrison. Había afirmado que solo estaba tratando de aprender, pero algo en su risa nerviosa me hizo sospechar. Esa sospecha me llevó a revisar el historial de versiones en nuestros archivos compartidos. Lo que encontré me hizo sentir un escalofrío. Ethan había estado alterando sistemáticamente los informes de seguridad, cambiando las especificaciones de los materiales e incluso falsificando mi firma digital en los documentos. Los materiales baratos de la fundación que había sugerido no eran solo una medida para reducir costos. Ya los había ordenado utilizando documentos falsificados que hacían parecer que yo había aprobado los cambios. El cliente de Morrison nos eligió específicamente por nuestro historial de seguridad. Continué, observando cómo el rostro del señor Blackwood se volvía más pálido. Están construyendo en una zona de alto riesgo sísmico. Si usamos esos materiales y hay un terremoto. No necesité terminar la oración. Ambos sabíamos lo que sucedería. El hotel colapsaría, la gente moriría y Blackwood and Associates se enfrentaría a cargos criminales por usar materiales de manera consciente que no cumplían con los estándares. La responsabilidad por sí sola quebraría a la compañía y llevaría a todos los involucrados a la cárcel. Pero el proyecto Morrison no era la única violación que había descubierto. Ethan había estado en contacto con contratistas, utilizando la cuenta de correo electrónico de su padre para negociar sobornos en las compras de materiales. Había estado desfalcando dinero de los presupuestos de los proyectos, ocultando el robo al inflar los costos de mano de obra en las facturas. Lo más incriminante de todo era que había estado vendiendo diseños propietarios a competidores, copiando planos de nuestros servidores y haciéndolos pasar como su propio trabajo. El diseño de Harwell Plaza, dije, nombrando nuestra pérdida más reciente en una competencia. La propuesta ganadora de la otra firma era idéntica a la nuestra. Incluso el único sistema de calefacción sostenible que desarrollaste durante meses. Presentaron su oferta 2 días después de que Ethan accediera a esos archivos. Las manos del señor Blackwood temblaban ahora. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Basándome en lo que pude documentar, al menos $200,000 en robo directo. Pero el verdadero daño es el proyecto Morrison. Si ese edificio se hubiera construido con los materiales de Ethan y hubiera pasado algo. Hice una pausa, dejando que las implicaciones se hundieran. Estamos hablando de demandas por muerte por negligencia que podrían alcanzar decenas de millones. Cerró los ojos, presionando sus palmas contra sus sienes. ¿Y ya has enviado esto a alguien más? La Junta Estatal de Arquitectura recibió una copia esta mañana, confirmé, junto con la oficina del fiscal general y el equipo legal del cliente Morrison. También reenvié todo a nuestra compañía de seguros ya que necesitarán saber sobre los posibles problemas de responsabilidad. La puerta se abrió sin previo aviso. Ethan irrumpió, su rostro enrojecido de triunfo. «Papá, ¿ya la despidiste?»
Porque si no lo has hecho, llamaré al abogado del abuelo. La junta te destituirá como socio gerente si no puedes tomar decisiones simples de personal. Se detuvo en seco cuando vio el rostro ceniciento de su padre y mi expresión tranquila. ¿Qué está pasando? La confianza de Ethan se evaporó como la niebla matutina mientras evaluaba la escena. Su padre estaba encorvado sobre su computadora, mirando la pantalla con la expresión hueca de un hombre que ve cómo su mundo se derrumba. Permanecí de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, esperando la explosión inevitable. ¿Qué es esto?, exigió Ethan, acercándose al escritorio. Papá, ¿por qué pareces como si alguien hubiera muerto? El señor Blackwood giró lentamente el monitor para que su hijo pudiera ver el correo electrónico. Explícame esto, Ethan. Explícame cómo mi firma aparece en órdenes de compra que nunca firmé. Explícame cómo materiales que no cumplen con el código fueron aprobados para el proyecto Morrison. Observé cómo el rostro de Ethan pasaba por una serie de emociones: confusión, reconocimiento, miedo y, finalmente, una defiante desesperación. Eso es falso, dijo, su voz quebrándose. Ella está mintiendo. Se inventó esto porque está enojada por ser despedida. Las marcas de tiempo no mienten, dije en voz baja. Cada documento tiene un rastro digital. Cada inicio de sesión está registrado. El sistema muestra exactamente cuándo accediste a mi computadora, cuándo modificaste estos archivos, cuándo enviaste correos electrónicos desde la cuenta de tu padre. Ethan se giró para enfrentarme. Y por un momento vi odio puro en sus ojos. No tienes idea de lo que has hecho. ¿Sabes quién es mi familia? ¿A quién conoce mi abuelo? ¿Crees que alguna evidencia inventada va a protegerte cuando destruya tu carrera? En realidad, repliqué, creo que la evidencia va a proteger a mucha gente de construcciones defectuosas y posibles tragedias. La realidad de su situación comenzaba a amanecer en él. El Hotel Morrison no era solo cualquier proyecto. Era un edificio de 20 pisos diseñado para albergar a cientos de huéspedes. Si los materiales subestándar de Ethan hubieran sido utilizados y ocurriera un terremoto, el número de víctimas podría haber sido catastrófico. Las ramificaciones legales se extenderían más allá de las demandas civiles. Estábamos hablando de negligencia criminal, posiblemente incluso de cargos por homicidio involuntario. No puedes probar la intención, dijo Ethan, pero su bravuconada se desvanecía rápidamente. Tal vez cometí algunos errores con el papeleo, pero el correo electrónico a Continental Contractors prueba la intención, interrumpí. El que negociaste un soborno de 10,000 pesos por aprobar su concreto inferior. El que mencionaste específicamente que tu padre nunca notaría el cambio porque confía demasiado en su gente. La cabeza del señor Blackwood se levantó bruscamente. ¿Continental? Ethan, por favor dime que no aceptaste dinero de Continental. Continental Contractors había sido incluida en la lista negra por la mayoría de las firmas respetables en Seattle después de un escándalo que involucraba materiales tóxicos 3 años atrás. Su concreto había causado fallas estructurales en 2 edificios, lo que llevó a millones en daños y una demanda colectiva que aún estaba en curso. El hecho de que Ethan hubiera incluso contactado a Continental, y mucho menos aceptado dinero de ellos, mostraba un nivel de corrupción que iba más allá de la simple codicia. No iba a importar, dijo Ethan, su voz ahora suplicante. Los inspectores de edificios nunca lo habrían descubierto. Los materiales habrían aguantado durante años, tal vez décadas. Para cuando algo hubiera pasado la gente estaría muerta, dijo el señor Blackwood, su voz hueca. Dios mío, Ethan, ¿en qué te has convertido? La puerta se abrió de nuevo y esta vez era Janet de Recursos Humanos, seguida por 2 hombres con trajes oscuros. Señor Blackwood, estos caballeros son de la Junta de Arquitectura Estatal. Les gustaría hablar con usted sobre algunas irregularidades en sus presentaciones recientes de proyectos. El rostro de Ethan se puso blanco cuando se dio cuenta de que la carrera de su padre, el negocio familiar y su propio futuro acababan de entrar por la puerta. Los investigadores eran minuciosos y profesionales,
pero su presencia transformó la oficina en algo parecido a una escena del crimen. Configuraron sus computadoras portátiles en la mesa de conferencias, solicitaron acceso a nuestros servidores y comenzaron el proceso metódico de documentar cada violación que había descubierto. Eason se sentó en la esquina, su bravuconada anterior completamente desaparecida, mientras su padre respondía preguntas con el aire derrotado de un hombre que sabía que su legado se estaba desmoronando. Señora Dawson, dijo la investigadora principal, una mujer severa llamada Patricia Wells. Mencionó en su informe que sospechaba de fraude antes de hoy. ¿Por qué no se presentó antes? Había estado esperando esta pregunta. Quería estar segura. Las acusaciones como esta pueden destruir carreras, y necesitaba pruebas irrefutables antes de hacerlas. Cuando Eason exigió que su padre me despidiera esta mañana, me di cuenta de que no podía esperar más tiempo. La ironía no se me escapó. Si Eason simplemente me hubiera dejado en paz, podría haber tardado semanas más en compilar la evidencia completa. Su berrinche en realidad había acelerado su propia caída al obligarme a actuar antes de que pudiera destruir más evidencia o causar más daño. La agente Wells abrió la correspondencia de Continental Contractors en su computadora portátil. Esta cadena de correos electrónicos sugiere que el señor Eason Blackwood planeaba usar materiales subestándar en múltiples proyectos, no solo en el Hotel Morrison. Ha verificado la integridad estructural de otros edificios. Solo he tenido tiempo de revisar el proyecto Morrison en detalle, respondí. Pero marqué 3 otros proyectos donde se hicieron sustituciones de materiales similares: el Centro Médico Hillcrest, el Complejo Comercial Westfield y los apartamentos Pine Street. El rostro del señor Blackwood se volvió aún más pálido, si eso era posible. El Centro Médico Hillcrest era una instalación de 5 pisos que albergaba una unidad de cirugía cardíaca. El Complejo Comercial Westfield atendía a miles de clientes diariamente. Los apartamentos Pine Street eran viviendas de bajos ingresos donde familias vivían con sus hijos. Si alguno de esos edificios fallaba durante un terremoto, las víctimas podrían ser cientos. Papá, tienes que entender, dijo Eason de repente, su voz desesperada. Estaba tratando de ahorrarle dinero a la compañía. Siempre estás hablando de lo ajustados que están los márgenes, de cómo estamos perdiendo ofertas frente a competidores más baratos. Solo estaba tratando de ayudar. ¿Ayudar cometiendo fraude?, preguntó la detective Wells. ¿Poniendo en peligro la seguridad pública? Los edificios habrían estado bien, insistió Eason. Los materiales de Continental cumplen con los requisitos básicos. Solo que no son tan fuertes como los materiales premium. La posibilidad de un terremoto en Seattle es mínima de todos modos. La posibilidad de un terremoto en Seattle es en realidad bastante significativa, dije en voz baja. Estamos ubicados en varias líneas de falla activas. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. El segundo investigador, el agente Rodríguez de la oficina del fiscal general, levantó la vista de sus notas. Señor Blackwood, necesitará detener la construcción en todos los proyectos activos de inmediato hasta que podamos realizar una revisión completa de seguridad. Cualquier edificio que ya haya sido completado utilizando estos materiales necesitará ser inspeccionado y potencialmente reforzado. Las implicaciones financieras eran asombrosas. Blackwood and Associates sería responsable de los costos de reforzamiento de cada edificio donde se hubieran utilizado materiales subestándar. Enfrentarían demandas de clientes, multas regulatorias y casi con certeza cargos criminales. La compañía que el señor Blackwood había construido durante 30 años sería destruida en cuestión de meses. ¿Qué hay de mí?, preguntó Eason, su voz pequeña. ¿Qué me pasará a mí? La detective Wells cerró su computadora portátil y se puso de pie. Señor Eason Blackwood, está bajo arresto por fraude, conspiración y peligro imprudente. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras ella le leía sus derechos, sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. La justicia estaba siendo servida, pero ver a una familia destruirse nunca era agradable, incluso cuando esa destrucción era completamente autoinfligida.
Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Eason con una finalidad que parecía resonar en toda la oficina. Su transformación de príncipe mimado a criminal común estaba completa, y todos los que habían presenciado su arrogancia durante el último mes ahora observaban cómo era llevado por agentes federales. El joven que se había pavoneado por nuestras oficinas exigiendo respeto ahora se arrastraba hacia el ascensor con la cabeza gacha y las manos esposadas detrás de su espalda. «Esto es una locura», gritó por encima de su hombro mientras los agentes lo guiaban hacia la salida. «Papá, llama al abogado del abuelo. Llama a todos. No pueden hacerme esto». Pero el señor Blackwood permaneció inmóvil detrás de su escritorio, mirando a su hijo con la expresión de alguien que ya no reconocía a la persona que estaba viendo. La realización de que su hijo, su único hijo, era un criminal, parecía haber roto algo fundamental dentro de él. La detective Wells se volvió para dirigirse a la creciente multitud de empleados que se habían reunido para ver el arresto. «Esta es una investigación en curso», anunció. «Todo el trabajo en los proyectos actuales está suspendido pendiente de revisiones de seguridad. Cualquiera con información sobre posibles violaciones debe contactar a nuestra oficina de inmediato». Mientras Eason desaparecía en el ascensor, aún protestando su inocencia, sentí las miradas de mis compañeros de trabajo volviéndose hacia mí. Algunos parecían agradecidos. Habían visto el comportamiento de Eason y sabían qué tipo de persona era realmente. Otros parecían sorprendidos de que la tranquila arquitecta con la que habían trabajado durante 4 años acababa de derribar al hijo del jefe. Algunos parecían preocupados, probablemente preguntándose si sus propios trabajos estaban a salvo. Janet de Recursos Humanos se acercó a mí con cautela. «Sofía, no estoy segura cuál es tu estatus ahora mismo. Técnicamente, el señor Blackwood estaba en proceso de despedirte cuando su hijo fue arrestado por fraude», terminé con calma. «Creo que mi estatus de empleo es lo menos preocupante ahora mismo». Las consecuencias fueron rápidas y devastadoras. En cuestión de horas, la noticia del arresto de Eason se había extendido por toda la comunidad arquitectónica de Seattle. Los medios locales recogieron la historia, publicando titulares sobre el arquitecto de fondo fiduciario que había puesto en riesgo la seguridad pública por beneficio personal. El cliente del Hotel Morrison terminó inmediatamente su contrato y amenazó con una demanda. Otros clientes comenzaron a llamar para exigir explicaciones sobre la seguridad de sus proyectos. El señor Blackwood, envejecido 10 años en un solo día, pasó la tarde en llamadas de conferencia con abogados, compañías de seguros y la Junta de Arquitectura Estatal. Cada conversación lo dejaba más desinflado que la anterior. Cuando la Junta anunció que estaban iniciando una investigación formal que podría resultar en la revocación permanente de su licencia, simplemente se sentó en su oficina, mirando por la ventana el horizonte de Seattle y los edificios que había ayudado a crear. Para la noche, lo inevitable sucedió. La junta directiva, liderada por el abuelo de Eason, convocó una reunión de emergencia. Al señor Blackwood se le dio una opción: renunciar voluntariamente o ser removido por causa. El negocio familiar que había sido el trabajo de su vida continuaría bajo un nuevo liderazgo, pero su nombre sería discretamente borrado del membrete. «Construí esta compañía para dejar algo significativo para mi hijo», me dijo durante nuestra conversación final. «En cambio, lo dejo enfrentando 20 años en una prisión federal». La ironía era perfecta en su crueldad. Eason había exigido que su padre eligiera entre su hijo y su empleada. Al final, esa elección había sido hecha por Eason mismo a través de sus propias acciones criminales. El joven mimado que se había creído intocable había destruido no solo su propio futuro, sino también el legado de su padre. Mientras limpiaba mi oficina esa noche, me pregunté si Eason finalmente entendía que las acciones tienen consecuencias o si aún estaba culpando a todos los demás por su caída. 3 meses después, el alcance completo de los crímenes de Eason había sido revelado. Los investigadores federales encontraron evidencia de fraude por más de $800,000 en múltiples proyectos. Su esquema de sobornos con Continental Contractors había puesto en peligro la integridad estructural de 7 edificios en todo Seattle. Los apartamentos Pine Street,
que albergaban a familias de bajos ingresos, tuvieron que ser evacuados cuando los inspectores encontraron debilidades críticas en la fundación. Eason se declaró culpable de fraude, conspiración y peligro imprudente, recibiendo una sentencia de 15 años en una prisión federal. Su abuelo, humillado por el escándalo, cortó todo apoyo financiero, dejando a Eason para enfrentar su castigo sin la riqueza familiar que había habilitado su arrogancia. El joven que una vez se había pavoneado por nuestras oficinas creyéndose por encima de las consecuencias, ahora pasaba sus días en un overol naranja, trabajando en la lavandería de la prisión por 30 centavos la hora. La salud del señor Blackwood se deterioró rápidamente después de perder su compañía y a su hijo. Sufrió un leve ataque al corazón 2 meses después de que estallara el escándalo y ahora vivía tranquilamente en un apartamento modesto, con su reputación en ruinas y su licencia de arquitectura permanentemente revocada. En cuanto a mí, la nueva gerencia de la firma, ahora renombrada como Diseño Estructural de Seattle, me ofreció el puesto que Eason había pretendido como directora de proyectos. Lo acepté, no por venganza, sino porque alguien necesitaba asegurar que los edificios que diseñábamos realmente protegieran a las personas que los utilizaban. En mi primer día en mi nueva oficina, miré hacia el horizonte de la ciudad y pensé en cómo podrían haber sido diferentes las cosas si simplemente hubiera aceptado las demandas de Eason y me hubiera quedado callada. A veces, la mayor victoria no está en gritar de vuelta a aquellos que intentan destruirte. Está en permanecer en silencio hasta el momento perfecto para dejar que tus propias acciones hablen más fuerte que cualquier palabra.